Ya estamos en Contrastes, en un momento comenzamos. Hoy, en Contrastes, hablaremos de la reforma electoral que viene, los plurinominales, la reducción del presupuesto y el futuro de los partidos políticos. Hoy, en Contrastes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Contrastes. Estamos transmitiendo desde los estudios de Rojas Sarlat Producciones. Esto es Teleplay. Me acompaña en el estudio Edgar Muñoz. ¿Qué tal? Mucho gusto, Armando. Buenas tardes. Bueno, pues estamos arrancando una semana más ya de este mes de verano. Supongo que ha bajado mucho la audiencia. ¿Tú qué crees? ¿Nos seguirán viendo a través de redes sociales? Nos siguen viendo porque si usted está en la Riviera Maya, tenemos transmisión en la Riviera Maya a través de cable Riviera Maya. Nos pueden ver en Cozumel a través de cable de Cozumel, con repetición en el canal 10 y en el canal 5 de televisión abierta, en Mérida a través del canal 17 de Telecable y en el Cono Sur, ahí les va, canales en Ticul, canal 85 de Telecable en Ticul, canal 16 de Cable Diversión en Tizimín. Nos puede también ver nuestra transmisión en Tecash, Aquilos, Cuscat, Maní, Petot, San, Sucacap, Ticum, Cachaitún, San Marcos, Canec, Cancap. Ahí nos puede ver a través del canal 14 de Cable Imagen. Pues gracias, Edgar. Pues ya lo ve usted en las pantallas. Nos acompaña en el estudio un antiguo amigo nuestro, maestro, ahora sí que diría yo que uno de los estudiosos de derecho que tiene Yucatán, más de los más acuciosos estudiosos del derecho, y es el diputado Gaspar Tintalbarra. Bienvenido, Gaspar. Me estima Armando, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a toda su gente. Él es presidente también, además del Partido Revolucionario Institucional, y pues bueno, tiene una largo historial. Si yo doy tu currículum, se acaba el programa. No, tanto. Bueno. Gracias, mi querido. Y pues bueno, te veo muy activo estos días en los noticieros. Estás saliendo en todos los escenarios de redes sociales, en otros canales, en tus propias redes. Están comunicando ustedes muchísima información. Digamos que aquellos que hablaban del PRI que había muerto, pues lo ven, se les aparece a cada rato, ¿no? Sí, así es. Gaspar, creo que podemos dedicar buena parte del programa a hablar del tema de la reforma electoral que viene. Ustedes fueron, ahora sí que como Partido Revolucionario Institucional, en los últimos 30 años, los artífices de buena parte de los cambios democráticos que se dieron. Yo diría que sin la voluntad del PRI, y mira que te lo reconoce alguien que toda la vida ha sido crítico del PRI. Claro. Pero nunca me imaginé llegar a este escenario donde todo ahora se intente desbaratarlo, se acaben los espacios democráticos, se cierren las puertas, se acabe la libertad de expresión. Entonces estamos viendo una serie de cambios que, bueno, yo creo que ustedes también han de ser los principales interesados en que esto no pase. Sí, Armando, de verdad que yo creo que lo dices de una manera muy acertada. Me parece que estamos viviendo en estos últimos 7 años donde gobierna Morena, el gobierno federal, en una regresión autoritaria. A partir de 1988, el sistema político mexicano sufrió una transformación. Me refiero al sistema político mexicano que surge de la Revolución Mexicana y que se genera un sistema político autoritario, presidencialista, de partido hegemónico, lo describía Octavio Paz, y que durante 50 o 60 años le dio viabilidad a este país. Le dio viabilidad, ¿por qué? Porque estábamos saliendo de una guerra civil, estábamos saliendo de la Revolución Mexicana, que había destronado una dictadura, pero que había regionalizado las guerras, y a cada rato se daban los enfrentamientos entre los diversos caudillos revolucionarios. Y al surgimiento de una figura tan fuerte como la de Plutarco Elías Calles, decide organizar el Estado mexicano y lo hace a través de un partido político hegemónico que primero llamó PNR, luego Cárdenas le pone el nombre del Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente cuando los militares se retiran y los civiles toman el poder, lo convierten en el Partido Revolucionario Institucional en la creación de instituciones, que no dejaba de ser autoritario, el presidencialismo autoritario,
los primeros visos del cansancio, el agotamiento de ese sistema se da en 1968. Y yo creo que a partir del 68 se viene dando, inicialmente en el 77 con Reyes Heroles, una apertura hacia la democracia que finalmente se va concretando en diversas reformas electorales que da pie a que en el 88 se extinga el sistema de partido único y que entremos a un sistema de competencia de partidos que alcanza su cúspide en el 2000 con la alternancia en la presidencia de la República. Y a partir de allá vamos construyendo los mexicanos, la sociedad civil, la intelectualidad, la academia, un régimen democrático, creando organismos autónomos, se crea el INE, el gobierno deja de manejar las elecciones. Había un dicho que decía, si el gobierno organiza las elecciones y el gobierno participa de las elecciones, el gobierno no puede perder las elecciones. Entonces esa era la máxima, por eso no se perdía. Entonces se crea el INE con ciudadanos, se hace un trabajo muy serio, se crea un padrón electoral, porque tú te acordarás que no existía el padrón electoral. Y los avances que tuvo la credencial del elector. La credencial del elector tiene una serie de candados imposible casi ya de falsificar, y se evitan los fraudes electorales. Y tenemos un sistema electoral confiable, se crean los órganos jurisdiccionales independientes, autónomos, como los tribunales electorales, que garantizan a los ciudadanos que su voto es respetado y vivimos en la pluralidad. Creo que gracias en buena medida a todo esto, en tiempos del PRI, llegó el primer gobernador, Rufo. Por supuesto, ¿no? Rufo en Baja California. Así es. Se da y empieza la transición democrática hasta que lo vemos, la alternancia primero con Vicente Fox, luego con Calderón, luego regresa el PRI y luego tiene la oportunidad Morena de tomar el poder. O sea, llegan a través de instituciones democráticas. ¿Qué sucede, creo yo, en este momento? Y me baso en algunos estudiosos de la sociología y de la ciencia política. Estamos viviendo en algo que le están llamando algunos académicos el siglo del populismo. El populismo no solamente en México, sino en todo el mundo. El populismo está en Estados Unidos, el populismo está con Milei en Argentina, el populismo que no ha llegado al poder en Francia con Marine Le Pen, y así por todo el mundo. En América Latina vemos el populismo militarizado en Venezuela, el populismo de izquierda en Nicaragua, etc. Hay una gran expresión de populismo. Lamentablemente es un populismo autoritario. Entonces, para perpetuarse, requieren tener el control del Estado, la clientela del pueblo, ¿sí? Y evitar que los partidos políticos, ¿sí?, les puedan competir. Sí, claro. Entonces, yo creo que una de las grandes amenazas que tiene esta reforma electoral es esa regresión autoritaria, que pierde autonomía el INE, que ya casi la tiene perdida. Claro. El hijo de la presidenta del INE es el secretario particular de Alfonso Durazo, ¿sí? Claro. Uno de los más cercanos a la autodenominada Cuarta Transformación, que es una mentira más de Morena. Los tribunales electorales también ya están cooptados, ¿sí? La persecución política, porque no podemos llamarlo de otra manera, la persecución política a los partidos opositores se ha desatado en estos días. La cooptación política también hemos visto. Si revisamos la cúpula de Morena o quienes mandan en Morena, provienen del PRI, sí, claro, del PAN, del PRD y de MC. Sí. Y están allá, y se juntaron, y se juntó lo más antidemocrático, lo más autoritario de los partidos, y se juntó con la izquierda más radical, no con la izquierda democrática, claro, que representaba a Alberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, grandes intelectuales de izquierda, que aportaron mucho a la transición democrática. Entonces, ese es el riesgo que hoy Pablo Gómez encabece una disque comisión de empleados de la presidenta para presentarnos una reforma que con su mayoría espuria, con su mayoría artificial, porque no ganaron la mayoría calificada, cooptaron, fue el caso de Yunes, el caso de algunos diputados que ganaron por el PRD, se pasaron, de algunos diputados del PRI, de algunos diputados del propio... La desaparición del MC. ¿no? La desaparición del MC. Si quieres, vamos al segundo bloque, vamos a irnos rápido con este tema, porque es un tema muy amplio. Hay muchas cosas que conversar con el diputado Gaspar Tintal. Volvemos en un momento aquí a Contrastes.
En Mérida, el calor no perdona, pero tu evento no tiene por qué sufrirlo. Cool Event, renta de enfriadores de aire portátiles para bodas, 15 años, convenciones y todo tipo de evento en haciendas, salones o incluso al aire libre. Tecnología de enfriamiento que baja la temperatura entre 5 y 15 grados, sin ruido excesivo, sin complicaciones. Portátiles, discretos y con asesoría gratuita. No dejes que el calor arruine tu evento. Hazlo fresco, cómodo y memorable con Cool Event. Contáctanos en redes o visita coolevent.com.mx. Cool Event, tu evento sin calor. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay cada vez más cerca de ti. Continúa viendo toda la programación de Teleplay en nuestras redes sociales. Encuentra las entrevistas, los programas anteriores e información en la página teleplay.tv o en nuestras redes sociales como Teleplay Sureste y Teleplay Noticias. Descarga nuestra app en iOS o Android, o si tienes un dispositivo Roku o tu televisión inteligente cuenta con Roku, encuéntranos como Teleplay Sureste y agrega nuestra app. Gracias por continuar con nosotros en Contrastes. Estamos transmitiendo desde los estudios de Rojas Arlada Producciones. Esto es Contrastes en Teleplay. Y pues bueno, está en el estudio, como ya se presentó hace un momento en el primer bloque, Gaspar Quintal Parra, es el presidente del PRI, es diputado. Me acompaña Edgar Muñoz y estamos avanzando sobre este tema que está viniendo. Edgar, yo creo que a ti te tocó conmigo en el diario construir muchos de los temas de la democracia cuando salíamos a reportear las elecciones y era para nosotros quedarnos en una casilla hasta que cerrara, que porque había las amenazas. Aquellas casillas que nos decían, se la van a robar. Sí, y luego nos dio mucho trabajo como Solís, ciudadanos ver la transición esa que se fue concretando en las urnas. Yo no sé si tú coincides conmigo en esto. De alguna manera, digamos que el PRI permitió, por así decirlo, que le quitaran el poder. Yo estaba empezando en el corte a comentar algo, pero no hubo chance. Sin embargo, sí vale la pena comentarlo. Que el PRI, después de todo el poder que amasó, era un poder que lo ensoberbecía al PRI. Sin embargo, hay que reconocerle al PRI que con el tiempo y reconociendo el movimiento democrático que las corrientes que tenía las corrientes democráticas que se iban dando, no solo con el PAN, sino con ya instituciones autónomas, pues el PRI cedió bastante. Y cuando termina de ceder y prácticamente se ponen las reglas del juego y en la cancha ya había total equidad, se da todo toda esta situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Donde todo lo que ya se había logrado de manera ciudadana, pues ahorita lo estamos sí, Edgar, lo dices muy claro. Mira, yo creo que pasó, que bueno, inclusive cuando el presidente Zedillo pone toda la voluntad para una reforma electoral que permitió la ciudadanización de Zedillo, Colosio, en su momento también de la reforma del poder, de la democracia, de las elecciones libres, de las elecciones transparentes, cuando se vuelven derechos y los principios electorales de imparcialidad, de objetividad, de equidad, etcétera, se da la transición y se respeta la voluntad del pueblo. Será bueno o será malo, la historia lo juzgará, pero el pueblo decidió que Vicente Fox era el primer presidente emanado de un partido distinto al PRI en 80 años. Y luego se volvió a dar, y repitió Calderón, y luego regresó el PRI, y luego viene Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay una alternancia que la esencia de la democracia es precisamente castigar a los que lo hacen mal y premiar a los que lo hacen bien. Y en ese sentido, yo creo que lo que sucedió con ese PRI de ese entonces, y lo decían algunos, me tocó escucharlos, es que Zedillo cedió el poder, debió quedarse con el poder. Pero Zedillo, y lo dijo en una entrevista, era un hombre que creía en dos cosas. Creía mucho en la libertad en dos sentidos. La libertad del mercado y en la libertad ciudadana, la libertad política, que es la democracia, ¿no? Y en ese sentido permite la alternancia, como tú me dices, cede, pero más que nada
reconoce la voluntad del pueblo, que el pueblo ya no quería ese sistema, quería otro sistema, ¿no? Y los duros de ese PRI, los duros, los que siempre manejaron el poder, manejaron los negocios del poder, manejaron al crimen organizado, ¿sí? Porque es de sobra sabido de que las agencias de seguridad tenían relaciones con el crimen organizado desde ese entonces. Ese grupo es el que formó Morena. ¿Quién era el secretario de Gobernación de Salinas? Manuel Bartlett. Sí, Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, Manuel Bartlett en su momento, uno de los sí. principales Oye, pero asesores de López Obrador. Históricamente, señalado por ellos mismos. Por ellos mismos. Y se van, y lo más autoritario del PRI se va a Morena. Y lo más autoritario del PRD Sí, claro. se va a Morena. Claro. No se va. Sí, los periodistas a Costa Naranjo no se va, ¿no? El ingeniero Cárdenas. No, claro, tampoco se va. El verdadero, yo podría decirlo, y lo digo con mucho respeto, yo creo que uno de los grandes pilares de la transición democrática en México se llama Cuauhtémoc Cárdenas, Sí, claro. que la historia le negó ser presidente de México porque hubiera sido un excelente presidente de México, pero no está en Morena. Él se salió precisamente por eso. Y no está respaldado. A Costa Naranjo, no, y es un crítico. A Costa Naranjo no se fue. El ala más dura del PRD se fue, el ala más dura del PRI se fue, el ala más dura del Jesús PAN. Ortega tampoco está. Jesús Ortega se fue. Sí, hay una gran Y se cantidad de Lo fundadores. más izquierdoso del paso. Digamos que Lo más autoritario del PAN. Exacto, los fundadores del PRD auténticos no aceptaron estos enjuagues de López Obrador De en su autoritarismo momento. y Ahora, caudillismo. yo quiero recordar un poquitito rápido. López Obrador tuvo una frase que a mí me aterroriza. Yo soy fresa comparado con Claudia Sheinbaum. Y pareciera que la señora en esta comisión que nombró para hacer la reforma electoral, pues va con todo para implantar un nuevo método. Se habla de desaparecer buena parte de los plurinominales, de hacer una serie de negociaciones, inclusive que ya están planchadas con el PT y el Verde, de manera que no se vayan a escindir por esta reducción de los plurinominales. Pero sobre todo van enfocados a que ya no exista un INE. Así es. Y están creando una CURP con fotografía para que de pronto a lo mejor ya nos interese la INE como tal, la credencial de elector, porque la credencial de elector no es del gobierno, ¿no? Y luego van en contra del presupuesto de los partidos. Pero son dos líneas de acción con las que engañan, me parece, a la gente. Hablemos un poco de los plurinominales. Gaspar, los plurinominales no son lo que se ha querido mostrar. No. Los plurinominales fue un gesto en su momento también del PRI para darle espacios a la izquierda, a todos, Pablo Gómez. Fue el primer plurinominal. Así es. Y él va a ser el encargado de ponerla. De acabarlos. Pero además es el espacio que le dieron en buena medida a la oposición para que llegaran las minorías. Y luego, en buena medida, los plurinominales, bueno, dicen que ahí están los más destacados. Morena, sobre todo, tiene a buena parte, el propio Fernández Noroña, ¿no? O sea, hay gente que no sale a lo mejor a hacer campaña, pero son los cerebros pensantes que han estado ahí. Pero se le hace creer al pueblo que son merecimientos, que son regalos, que son cosas que no, cuando que los plurinominales no son eso. Así es, mira, nosotros tenemos un sistema de representación parlamentaria de dos tipos, de mayoría representativa y de representación proporcional, que se unen. En el caso del Congreso Federal son 300 de mayoría, distritos territorialmente, y 200 de representación proporcional, que son los llamados plurinominales. En Yucatán tenemos 21 y 14. Esto, según Sartori, es el mejor modelo. ¿Por qué es el mejor modelo? Porque todo el pueblo está representado. ¿Cuál es el riesgo que no exista la representación proporcional? Que las mayorías, ¿sí?, dominen con pocos votos el Congreso estatal. Y les pongo un ejemplo que nos pasó en Yucatán en la ocasión, en el Congreso anterior. Con el 35% de la votación, el PAN tenía el 57% del Congreso. ¿Por qué sucede eso? En un distrito, si compiten 3 partidos, 4 partidos, un partido puede ganar con el 33%. Y el 67% del resto de los pobladores, de la gente, vota en contra de ese partido. Sí. ¿Quién llega al Congreso? El que tuvo más votos.
Entonces, del 100% de ese distrito, la va a representar el que tuvo 33%. Y el 70% se queda sin representación. Imagínate. Entonces, ¿para qué existe la representación plurinominal? Para que ese 70% tenga representación y podamos estar representados no se quede... el 100% del pueblo. En el caso de Yucatán, ¿sí? Prácticamente podemos decir que para que un partido político tenga un diputado necesita 3 puntos. Entonces, prácticamente, por la votación que se tiene, es lo que se tienen los representantes. Esa es la representación plurinominal. Sí, no es algo que esté que se regale, injustificado. Si quieres, ahorita vamos a ir al segundo corte y regresamos ya al tercer bloque de contrastes para ver si aprovechamos el tiempo, porque tengo otro tema que le quiero abordar aquí al diputado Gaspar Quintal. Volvemos en un momento. Preparando. Inclusive en Europa no hay de mayoría. En Mérida, el calor no perdona, pero tu evento no tiene por qué sufrirlo. Cool Event, renta de enfriadores de aire portátiles para bodas, 15 años, convenciones y todo tipo de evento en haciendas, salones o incluso al aire libre. Tecnología de enfriamiento que baja la temperatura entre 5 y 15 grados, sin ruido excesivo, sin complicaciones. Portátiles, discretos y con asesoría gratuita. No dejes que el calor arruine tu evento. Hazlo fresco, cómodo y memorable con Cool Event. Contáctanos en redes o visita coolevent.com.mx. Cool Event, tu evento sin calor. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay cada vez más cerca de ti. Continúa viendo toda la programación de Teleplay en nuestras redes sociales. Encuentra las entrevistas, los programas anteriores e información en la página teleplay.tv o en nuestras redes sociales como Teleplay Sureste y Teleplay Noticias. Descarga nuestra app en iOS o Android, o si tienes un dispositivo Roku o tu televisión inteligente cuenta con Roku, encuéntranos como Teleplay Sureste y agrega nuestra app. Gracias por continuar con nosotros en Contraste. Estamos transmitiendo desde los estudios de Rojas Salad Producción. Estamos en el último bloque. En el estudio, además de mi compañero de conducción, Edgar Muñoz, está nuestro invitado, el diputado Gaspar Quintal Parra, y estamos abordando el tema de la reforma electoral inminente que viene y todos los asegúnes que hay detrás. Hemos platicado un poquitito de este tema de los plurinominales. Vamos, si quieres, a cerrar esto. Podemos pasar a un segundo segmento de este último bloque. Gaspar, no le ves pies ni cabeza a esta reforma, ¿verdad? No, yo creo que es una regresión autoritaria, y yo creo que el pueblo debe estar atento, porque finalmente lo que intenta este grupo que está apoderado hoy, porque es un grupo, no es un partido, un grupo, es perpetuarse en el poder. Claro. Y vemos esas intenciones autoritarias, inclusive hasta de sangre tipo monárquico, que el expresidente López Obrador quiere a fuerza convertir a su hijo en una figura pública, y sencillamente el muchacho no tiene las capacidades, no les da, vimos políticamente. No se ayuda tampoco. No se ayuda porque no le da. Con esa carta, después de que Dios mío, ¿quién lo asesora para escribir extenuantes jornadas de trabajo? Así, extenuantes jornadas de trabajo, y mis detractores me tomaron fotografías. Dos cosas. Y por eso, Uno, mientras me fui a Tokio. por eso fui a descansar. ¿Sí? No se hubiera ido a Tokio, no le tomaban fotos. Y dos, los detractores. La verdad que el PRI no se fue a Tokio a tomarle fotos, ni el PAN, ya lo pregunté, ni MC. Fueron seguramente los de Morena, mismos, que no lo soportan y que no quieren una monarquía. Entonces, el llamado a la sociedad a no dejarse engañar de que el presupuesto de los partidos, si quieres eso rapidito, está muy bien organizado el esquema de los partidos. Los porcentajes económicos van de acuerdo con la última votación. Porque de negarle este presupuesto, la gente tiene que entender que va a venir un narcotráfico y va a venir a apoyar con todo el dinero, y eso no nos conviene a nadie. Así es. Yo creo que uno de los logros de la reforma electoral y de la izquierda democrática fue que los partidos políticos
tengan financiamiento público. ¿Por qué? Porque tenemos que rendirles cuentas. Así es. O sea, no solamente tengo el dinero y me lo Es gasto, correcto. no. Me lo audita la Auditoría Superior, me lo audita el INE, me lo De audita otro modo no va a estar Transparencia. fiscalizado. No está fiscalizado. Hoy están fiscalizados hasta los tiempos igualitarios que salen de radio y los televisión. medios de comunicación. Es correcto, sí. Es el gran trabajo que ha hecho el INE, ¿no? Es correcto. Entonces, al desaparecer el INE, al desaparecer esas limitaciones, pues vamos a caer en situaciones de que, bueno, pues si alguien del crimen organizado, oye, quiero que sea presidente municipal, mi amigo, pues le mete dinero y va a estar a su disposición ese presidente municipal. Ya lo vivimos en muchas partes del país, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, etcétera, lo estamos viviendo. Entonces, ese es un gran riesgo. Yo creo, de verdad, que algo muy peligroso también. No es que seamos antipatriotas ni vendepatrias, al contrario, somos nacionalistas y hay que oponernos a la tiranía en cualquier lugar, pero el hecho de que nuestros socios comerciales señalen que este gobierno está metido con el crimen organizado no nos beneficia a nadie. Lo sabemos todos, ¿no? Así es. Lo sabemos todos. Yo quería hacer una pregunta, Gaspar. Sí, Ante este panorama que luce tan oscuro para los que hemos luchado por la democracia, como lo recuerda Armando, como a los que nos gusta la democracia, ¿qué opciones tenemos de salida? ¿Qué opciones ves en el futuro? Lo primero es ponernos de acuerdo. Sí. Mira, y ese fue el gran espíritu de la alianza PRI-PAN-PERDE, ¿sí? De ponernos de acuerdo de que no estamos en condiciones de igualdad. Hay un Estado aliado al crimen organizado, Claro. que interviene de manera brutal en las elecciones. Los que aspiramos a que exista pluralidad, a que exista diferencia, ¿sí? Debemos de ponernos de acuerdo en eso y evitar esta regresión autoritaria. Yo le decía, bueno, ¿por qué no salió bien la alianza? Por muchas razones, pero en una autocrítica, ¿por qué no salió bien la alianza? ¿Por qué no supimos comunicarle al pueblo? ¿Por qué fuimos juntos? ¿Por qué partidos antagónicos de siempre estábamos yendo juntos? El PAN luchó por la democracia en México contra un PRI, pero era un PRI anterior. Hoy hay un PRI que cree en la socialdemocracia, ¿sí? Y una parte de los priistas se fueron a Morena, el priismo autoritario, que no cree en la democracia. No le comunicamos bien eso al pueblo. Yo lo digo en un ejemplo práctico. Tampoco No lo supimos comunicar. Esa es autocrítica, no lo supimos comunicar. Y yo le decía, hay que aprender de la historia. Enemigos, adversarios políticos se han tomado de la mano y han vencido una amenaza. El caso de Winston Churchill, que era el anticomunista más grande que podía haber, y el caso de Stalin, que era el discípulo del propio Lenin, cuando se dieron cuenta de una amenaza mayor, que era el nazismo, se tomaron de la mano y lo vencieron. Terminaron y se agarraron ellos a una guerra fría de 50 años. Entonces yo creo que hay que buscar esas coincidencias, que no somos iguales el PRI y el PAN, no somos. Ellos tienen unos principios, una agenda, principios basados en la democracia cristiana, y nosotros tenemos principios basados en la socialdemocracia. Pero hay un punto de unión. No nos parece la tiranía, no nos parece el autoritarismo, y en ese sentido hay que explicárselo bien al pueblo. Y antes de que cierren los medios de comunicación, antes, porque los van a cerrar. Sí, claro. Pero ustedes fueron periodistas en la época más dura del autoritarismo y eran perseguidos. O sea, había consigna, con el diario Yucatán lo mandaron a quemar por la Revolución Mexicana, ¿sí? Resistió y ha resistido durante 100 años, ¿sí? Pero no era el único medio, todos los demás estaban a favor. Tenía el aparato de propaganda el gobierno federal, que era Televisa, y en el 68, lo que dijo Jacobo Saludowski, hubo una riña entre estudiantes y salieron heridos. No fue la peor matanza que se había dado. Eso, antes de que suceda, necesitamos ponernos de acuerdo todos los que aspiramos a vivir en un país donde podamos ser diferentes. ¿Tú ves donde ese nos respetamos. panorama que el Morena en un momento dado, pues ahorita tiene un poder avasallante, ¿no? Prácticamente tienen las instituciones, pero ves ese escenario donde puedan ustedes entrar y decir, bueno, vamos a sentarnos Yo a creo que dialogar? hay que resistirse a las tiranías. O sea, si el pueblo mexicano se levantó contra la tiranía y la dictadura de Porfirio Díaz, y así lo ha demostrado durante muchas veces, y los pueblos se han levantado con las tiranías, yo creo que hay que aprender de eso y adelantarnos a ello y comunicárselo al pueblo. Tenemos un grave problema de comunicación. Sí tenemos, yo les agradezco mucho, ¿verdad?, a Teleplay el espacio, porque no tenemos espacios para comentar, no hay espacios para comentar. Las propias redes, aquí está mi amigo José Luis que maneja esa parte, cada vez que subimos algo, viene una granja de bots a atacarnos, ¿sí? Entonces hay una persecución porque existe hoy un gran engaño populista.
les doy becas, vamos a abrir las becas a las mujeres autónomas, 50 pesos diarios. Una mujer no resuelve con 50 pesos diarios la vida de sus hijos, porque son autónomas, porque son jefas de familia. Cuando no hay medicinas, cuando el transporte pero claro, sube, les están pero es el dando engaño un populista. dinero y en algunos lados les están negando ya por completo el apoyo para las medicinas. O sea, Así es. el poco dinero que reciben se les está gastando en algo que sí se garantizaba antes desde el gobierno, Así que eran es, las medicinas. así es, Armando, pero aquí hay también, además de las medicinas, hay algo muy fuerte. Me decía una persona que estuvimos en la bala hace unos días, me decía, aquí el problema es de que la clínica está en UMAM, ¿sí? Y me tengo que trasladar a UMAM para poder sacar ficha, porque solo dan 4 fichas. Entonces tenemos que ir a las 4 de la mañana a sacar ficha para el día siguiente. Y regresamos. Entonces, ese pasaje, ¿sí? Nos cuesta un montón. Llegamos y nos dicen, pues no, tiene usted tal cosa, pero no tiene medicina. Entonces, mejor tómese un paracetamol. Entonces me dice, pues mejor me tomo mi paracetamol y me gasto eso. El dinero de la beca no me da, no solo para la medicina, sino para la atención médica. Y eso es algo Ahorita gravísimo. mencionaste brevemente, ya se nos ha acabado el tiempo. Yo te quiero invitar aquí públicamente para que en una siguiente entrevista agotemos un tema precisamente que tiene que ver con esto del transporte. Se hizo todo un esquema de nuevas rutas, de nuevas empresas, se logró grandes cambios con el sistema de trabajo del vaivén y vemos que ahora el gobierno pretende desintegrarlo. Una opinión breve en este... Muy breve, decirles que se dejen de politizar el tema y garantizarle a la gente su derecho al transporte público. En ninguna parte del mundo el transporte público es rentable económicamente. El transporte público es rentable socialmente. Es como las calles. Sí, claro. Las calles se hacen las calles y no se cobra por caminar. ¿Okay? Claro. Entonces es exactamente lo mismo. Así es, muy contundente. Pues te doy las gracias y te hago la invitación aquí para que en lo futuro nos veamos nuevamente para continuar platicando de este y otros temas. Muy agradecido, Edgar, muy agradecido, Armando, muchas gracias. Ojalá, yo estoy puesto para el día que quiera. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Gracias. Hasta la semana que viene, pues gracias a todo el equipo de producción, al staff, a todos los jóvenes que nos apoyan con el movimiento de los controles y pues bueno, hasta la semana que viene aquí en una emisión más de Contrastes.